Hola a todos, mi nombre es Jorge Vargas, soy gastroenterólogo y endoscopista costarricense. En primer lugar, quisiera agradecer a la SOVET por la invitación a este prestigioso evento y a la vez externarles un gran abrazo y un gran saludo. Es todo un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la endoscopía del tercer espacio, orientada hacia el ABC del POEM. Estos son mis conflictos de interés. ¿Por qué tercer espacio? Inicialmente conocíamos lo que era el primer espacio, que era el lumen gastrointestinal, y el segundo espacio, que era la cavidad abdominal y torácica. A partir del momento donde empezamos a ingresar o a trabajar en espacio submucoso, empezamos a hablar acerca de un tercer espacio. Con respecto a la endoscopía submucosa, tenemos una serie de procedimientos, siendo el primero de ellos el POEM o miotomía peroral endoscópica para el tratamiento de la calasia, y a partir de este nacen una serie de procedimientos adicionales, creándose lo que es la endoscopía del tercer espacio. Con un poquito con respecto a la historia, en Gastrointestinal Endoscopy en el 2007 se publica este artículo que básicamente abarca acerca de un concepto experimental interesante de crear una válvula mucosa para trabajar en el espacio extraesofágico, específicamente a nivel del mediastino. El objetivo era básicamente tratar de hacer una ablación del nodo sinusal. Adicionalmente, también en el 2007 en Endoscopy se publica también la realización de miotomías en cerdos utilizando la técnica de tonerización. Y es en el 2010 donde el doctor Inoue publica el caso del primer POEM en humanos exitoso. Básicamente el POEM es una técnica simple, fácilmente reproducible, pero a la vez muy elegante. Y básicamente lo que consiste es crear una incisión mucosa, a partir de esta incisión mucosa empezar a crear un túnel submucoso hasta alcanzar por debajo del esfínter esofágico inferior. Una vez de que se alcanza el nivel que deseamos con el túnel, procedemos a realizar una miotomía. En este caso es fundamental una miotomía del esfínter esofágico inferior en los pacientes con acarasia, y posteriormente a la hora de cerrar el espacio mucoso tenemos una válvula de seguridad que va a separar el espacio endoluminal de la cavidad mediastinal y peritoneal. Aquí un video para ejemplarizar la técnica. Inicialmente procedemos a utilizar o a crear un colchón submucoso. Sobre este colchón submucoso vamos a generar una incisión de aproximadamente 20 milímetros utilizando un cuchillo de punta y corriente de corte, apoyados o estabilizados por el endoscopio. Posteriormente, utilizando el cap cónico torque y el AP, vamos a ingresar al espacio submucoso y procedemos a disecar y crear el túnel, siempre haciéndolo lo más próximamente posible a la capa muscular, de tal forma que protejamos la capa mucosa. Una vez de que llegamos al esfínter esofágico inferior, este espacio se vuelve muchísimo más estrecho. Aquí tenemos que disecar con gran precaución para evitar daños mucosos inadvertidos, hasta que ingresamos exitosamente a la parte gástrica. Una vez creado el túnel submucoso, vamos a proceder a realizar la miotomía. Personalmente yo hago una miotomía selectiva de la capa circunferencial a nivel esofágico y una miotomía completa en la porción cardial. Una vez finalizada la miotomía y luego de realizar la hemostasia adecuada, procedemos a realizar un cierre de la incisión mucosa mediante la colocación de clips y verificamos el resultado final, básicamente en este caso con una apertura bastante buena a nivel del cardias. ¿Cuáles son las indicaciones para POEM? Bueno, básicamente todos los tipos de acarasia, excepto aquellos casos en los que haya una dilatación extrema que requieren, al final de cuentas, una esofagectomía. Y también la podemos utilizar para los trastornos motores, eso sí, esofágicos, eso sí, siempre y cuando el paciente se encuentre sintomático. Con respecto al éxito clínico, como demuestra este metaanálisis con 2.373 pacientes de 36 centros, es un procedimiento sumamente exitoso y efectivo, alcanzando un éxito clínico casi del 100%. Y con respecto a la seguridad, este otro metaanálisis nos demuestra qué tan seguro es, donde se incluyeron 13 estudios. Básicamente ninguno de ellos tuvo complicaciones serias que requirieran cirugía, básicamente solo una complicación seria que requiriera cirugía, y no se presentaron muertes en el estudio. Ya pasando a la técnica, a la base del POEM, vamos a tocar varios puntos importantes con respecto a la preparación del paciente.
Lo primero es indicarle al paciente que en los 2 días previos tenga una dieta líquida con ingesta abundante de bebidas carbonatadas y líquidos calientes. Esto con el objetivo de limpiar el lumen esofágico. Es importante indicarle al paciente que tenga 12 horas de ayuno e idealmente hacer una valoración endoscópica previa al procedimiento. Por ejemplo, si encontramos cantidades esofágicas, como vemos en las imágenes a continuación, podemos iniciar tratamiento antifúngico y diferir el procedimiento antes de que el paciente sea sometido a una intubación endotraqueal. Además, si encontramos que el lumen esofágico está lleno de restos aún, podemos realizar un lavado esofágico o una aspiración con sonda de Fouché para limpiar el esófago. Con respecto a la preparación de la sala de endoscopía, es fundamental, realmente fundamental, tener un endoscopio con un canal de irrigación, un waterjet auxiliar. Esto es sumamente importante por aquello de que se presenten episodios de sangrado. Con respecto a los instrumentos o herramientas que vamos a requerir por supuesto, un inyector y una inyección y un agente para inyectar y crear el colchón submucoso. Vamos a requerir de un CAP, que puede ser un CAP cilíndrico como el de Olympus o un CAP cónico como el de Fujifilm. Este CAP a mí me gusta fijarlo en la punta del endoscopio con cinta eléctrica para prevenir que se vaya a desprender durante el procedimiento. Vamos a ocupar un cuchillo de punta, puede ser un flush knife, puede ser un hybrid knife, puede ser un dual knife, entre otros que hay diversas marcas en el mercado. Y vamos a utilizar también, vamos a requerir una pinza de coagulación o una pinza de coagulación. Para hacer la inyección, yo personalmente utilizo solución fisiológica, solución salina, 85 ml. Para esto saco 15 ml de una bolsa de 100 ml y a esto le agrego 15 ml de hidroximetilcelulosa, que básicamente son las lágrimas artificiales, y estas las voy a teñir con 2 gotas de azul de metileno. Para el procedimiento sería una cosa indispensable o imprescindible la insuflación con CO2. Es muy importante antes de iniciar el procedimiento verificar que el cilindro tenga suficiente cantidad de CO2 para al menos unas 2 horas de procedimiento. Nunca utilizar el aire y a modo de protocolo verificar cada 15 minutos que la bomba de aire del procesador esté apagada. Lo ideal es utilizar una bomba de CO2 que tenga regulador, como es la del centro de Medivators que tiene ahí, que tiene para flujo bajo, medio y alto. Y si utilizamos una bomba de las de Olympus, que es como la que tenemos sobre el lado izquierdo, estas no tienen para medir la cantidad de flujo. Entonces, en este caso, lo ideal es utilizarla con una manguera de bajo flujo, que es la que vemos en la mitad de la lista que tenemos sobre el lado izquierdo. Y es importante recordar que algunos procesadores, cuando se apagan y se prenden o se cambian endoscopios, automáticamente la bomba de aire se va a prender. De ahí que es súper importante siempre verificar que el aire esté apagado. Con respecto a la unidad electroquirúrgica, la recomendación o lo ideal es básicamente utilizar una unidad electroquirúrgica inteligente, ya sea Herbe a partir del modelo 200D en adelante o las nuevas unidades electroquirúrgicas de Olympus. Personalmente yo lo que utilizo para hacer el POEM es un flush knife de 3 milímetros y con este cuchillo, recordar que dependiendo del tipo de cuchillo y la longitud y el grosor del cuchillo, los parámetros de la unidad electroquirúrgica cambian. Utilizando este cuchillo y una Herbe 200D, estos son los parámetros que yo utilizo. Básicamente para la incisión mucosa utilizo Endocott, efecto 3, duración 3, intervalo 3. Para la creación del túnel submucoso utilizo SwiftQuack, efecto 3, 60 watts. Para realizar el sellado de vasos con el cuchillo utilizo ForceQuack, efecto 1, 10 watts. Para la realización de la miotomía vamos a utilizar Dry Cut, efecto 3, 60 watts. Eso en la porción esofágica, y a nivel del cardias y de la porción gástrica, SwiftQuack, efecto 3, 60 watts. Y para lo que es el uso de la pinza hemostática utilizamos SoftQuack, efecto 4, 60 watts. Finalmente, pero no menos importante, es importante siempre tener a mano instrumentos o dispositivos para la limpieza de la punta del endoscopio, de tal forma que siempre tengamos una visualización muy clara de lo que estemos haciendo en forma precisa. Algunos tips prácticos a la hora de hacer la intubación: hablar claramente con el anestesiólogo sobre el riesgo de broncoaspiración. Idealmente este debería utilizar secuencia rápida de intubación con presión cricoidea para disminuir el riesgo de broncoaspiración.
Además, es importante utilizar anestesia general con ventilación con presión positiva para disminuir la aparición de complicaciones por neumoperitoneo o neumotórax. La posición ideal del paciente es una posición supina con el abdomen descubierto. Esto por dos razones: nos va a facilitar la orientación anatómica durante el procedimiento, por un lado, y por otro lado nos permite exponer el abdomen para monitorizar el grado de neumoperitoneo. Esto va a facilitar además una rápida paracentesis descompresiva en caso de ser necesario. Con respecto a la estrategia del POEM, una de las cosas más importantes es determinar la longitud de la miotomía. Recordar que en la acalasia tipo 1 lo que se hace es una peristalsis ineficaz y un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior. Por eso, en estos tipos de acalasia es factible hacer una miotomía ultracorta del esfínter esofágico inferior. En la tipo 2 lo que se hace es una panpresurización esofágica o un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior. En este caso, lo recomendado es una miotomía estándar, que incluye, por supuesto, el esfínter esofágico inferior. Y en la acalasia tipo 3, que básicamente es la acalasia espástica, donde se van a dar espasmos de toda la extensión del esófago, lo ideal es hacer una miotomía larga desde el tercio superior del esófago y que incluye el esfínter esofágico inferior. Por último, en los trastornos motores esofágicos es importante saber que no hay compromiso o no hay alteración del esfínter esofágico inferior. Entonces, en estos casos podemos hacer miotomía esofágica preservando el esfínter esofágico inferior. Ese es un caso de una acalasia tipo 3 de nosotros. Vemos como antes del POEM el paciente tenía contracciones anormales del tercio medio del esófago, y posterior al procedimiento vemos cómo a la hora de hacer una miotomía extensa desde el tercio superior del esófago ya no se presentan más estas contracciones anormales. Otro aspecto clave en la estrategia es determinar la dirección de la miotomía. Podemos hacer miotomía anterior sobre el eje de las 2 y miotomía posterior sobre el eje de las 5. Para tener una orientación adecuada es importante reconocer las estructuras desde el punto de vista intraluminal para tener una orientación anatómica, como es en este caso el bronco izquierdo, la aorta y la impresión del arco aórtico. Sin embargo, en algunos casos, en aquellos sobre todo donde hayan cambios crónicos en la mucosa esofágica, el lumen está dilatado, a veces nos es difícil apreciar las estructuras. Y en este caso, lo que es bastante útil es ver dónde se acumula líquido. Si tenemos el paciente en decúbito supino, el lugar donde se acumula líquido va a ser la cara posterior del esófago. Podemos hacer miotomía anterior versus posterior, y a la hora de tomar esta decisión tenemos que tomar varios factores en consideración. Recordar que la miotomía de Heller previa va a asociarse a una fibrosis importante de la cara anterior. En estos casos lo ideal es utilizar el abordaje posterior. Además, en general, la miotomía anterior tiene algunos inconvenientes. A la hora de hacer la miotomía hay que angular mucho la punta del endoscopio y esto va a generar presión sobre la incisión mucosa, lo que podría ocasionar desgarros extensos, como es la imagen que vemos en la parte inferior. Y por la forma en que se incide en el esfínter esofágico inferior a nivel del cardias, es muchísimo más fácil tener daño mucoso involuntario a la hora de secar a este nivel. Además, es importante evitar una miotomía anterior sobre el esfínter esofágico, sobre la porción superior del esófago. Esto básicamente porque esa parte está en contacto directo con la porción membranosa de la tráquea y podemos generar fístulas traqueoesofágicas. Y tampoco hacer miotomías laterales para no generar futuros divertículos. Con respecto a la técnica básica, lo primero es la elevación y la incisión mucosa. A la hora de hacer la inyección inicial, podemos utilizar epinefrina. Y esto básicamente va a ser para disminuir el sangrado de los vasos mucosos. Muchas veces cuando hacemos este corte se produce un sangrado que no es un sangrado mayor, pero que nos va a dificultar el ingreso al espacio submucoso y a veces es relativamente difícil de controlar. Entonces la epinefrina nos va a disminuir la aparición de este sangrado. Es importante recordar que la epinefrina solo la deberíamos utilizar en esta inyección inicial, ya que en el resto del túnel submucoso puede generarnos isquemia, daño por isquemia de la capa mucosa, y recordar que la capa mucosa la queremos preservar porque es nuestra válvula de seguridad. Para estabilizar el endoscopio es sumamente útil utilizar el cap pegado a la mucosa y hacer un corte aproximado de 2 centímetros. A la hora de crear el túnel submucoso es importante siempre realizar la disección atrás de la capa muscular y siempre manteniendo un eje recto. La idea de hacerlo a ras de la capa muscular es disminuir la posibilidad de daño de la capa mucosa. ¿Cómo mantener un eje recto? Bueno, eso es una parte muy importante. Siempre mantener el endoscopio perpendicular
a las fibras musculares. Si empezamos a ver que el túnel empieza a generar una espiral, empieza a tomar hacia un lado derecho, hacia el lado izquierdo, lo que tenemos que hacer es disecar en dirección contralateral o en la otra dirección, de tal forma que vamos a poner las fibras en dirección perpendicular. Como vemos en el lado inferior derecho, un túnel completamente recto, y como vemos sobre la imagen inferior izquierda, es un túnel que va generando una espiral. Cuando estamos haciendo la disección podemos encontrar unos vasos pequeños, y el hecho de cambiar el cuchillo de disección por una pinza de coagulación puede, o en general nos aumenta, nos prolonga el tiempo, y este tipo de vasos los podemos disecar y los podemos resecar con el cuchillo de disección directamente. Básicamente la técnica es aislar el vaso, como se ve, disecamos al lado derecho, disecamos al lado izquierdo hasta que tenemos el vaso aislado, y procedemos a sellarlo utilizando una corriente de coagulación con un voltaje bajo para proceder a cocinar o a quemar el vaso, y una vez de que lo hemos sellado podemos ya cortarlo con seguridad. ¿Qué pasa si tenemos sangrado, si cortamos un vaso de una forma inadvertida y tenemos un sangrado importante? Lo principal es parar el sangrado lo antes posible, pues se empieza a acumular mucha sangre, por un lado se nos dificulta la visualización y por otro lado la sangre genera mucha carbonización del tejido, produciendo corte ineficaz. Entonces lo que debemos hacer es utilizar el CAP en la punta del endoscopio para generar compresión. Una vez identificado el sitio de sangrado, lo que procedemos a hacer es a coagularlo utilizando la pinza hemostática. Una de las cosas importantes a tener presente, tal vez una de las partes más importantes del procedimiento, es que a nivel del esfínter esofágico inferior el espacio se vuelve sumamente estrecho y aumenta el riesgo de dañar la mucosa. Entonces, a este nivel es muy importante no utilizar corriente de coagulación, sino más bien utilizar una corriente de corte, o a su vez también podemos utilizar disección Roma con la punta del endoscopio para evitar dañar la mucosa a este nivel. A la hora de hacer la miotomía es importante recordar que a nivel del cuerpo esofágico el músculo es grueso, mientras que a nivel del esfínter esofágico inferior este músculo se vuelve delgado. Entre la capa circunferencial y la capa longitudinal generalmente vamos a tener vasos. Para evitar el sangrado de estos vasos, la técnica que yo les recomiendo es insertar el cuchillo entre las capas musculares, aplicar coagulación y después de que se ha coagulado aplicar corte. Recordar que en la porción gástrica ya empiezan a haber arterias penetrantes de ramas de la arteria gástrica izquierda, que las describió el doctor Tanaka, entonces por eso se conocen como vasos de Tanaka. Es importante tenerlo presente para no ir a romperlas en forma involuntaria y generar sangrados bastante importantes a este nivel. Para eso es muy importante no cortar a ciegas, como vemos sobre el lado izquierdo, sino lo ideal es ir a este nivel cortando con la punta del endoscopio para tener siempre visibilidad y un corte bastante preciso. Y uno de los puntos más importantes que les quiero dar es cómo evitar una miotomía incompleta, que tal vez sea una de las cosas más frustrantes que le puede pasar a uno cuando estamos realizando POEM. Tenemos varios métodos. El primero y tal vez el más simple es medir la distancia entre la unión cardioesofágica y la arcada dentaria. Recordar que este no siempre es confiable porque a veces, sobre todo en esófagos dilatados, se empieza a generar loop en el endoscopio y nos puede dar una falsa medida que nos confunda. El otro aspecto que podemos considerar y que nos orienta a que estamos llegando al cardias es la disminución en el espacio a nivel del esfínter esofágico inferior, el cambio en el patrón vascular a nivel del cardias, en el esófago vemos los vasos empalizados, y estos vasos cambian cuando entramos a la porción intragástrica. Sin embargo, sin duda alguna, el método más efectivo, y generalmente lo usamos nosotros de rutina, sobre todo en los casos complejos, en aquellos esófagos sigmoideos, es el método del doble endoscopio, que básicamente consiste en insertar un endoscopio ultradelgado en el túnel submucoso para transiluminar adentro del túnel y visualizar que efectivamente ya hemos alcanzado la porción intragástrica. Finalmente, ¿cómo hacer una incisión mucosa? ¿Cómo cerrar la incisión mucosa de una forma efectiva y segura? Esta es tal vez una de las partes más importantes porque tenemos que recordar que esta es nuestra válvula de seguridad. Tal vez la parte inicial es aplicar lo que vemos en las dos imágenes de abajo, que es tomar la mucosa en forma proporcional de ambos lados de la incisión a nivel del vértice distal. Una vez que creamos eso, vamos a generar un labio a través del cual o sobre el cual es bastante simple colocar el resto de clips. Si nosotros colocamos el primer clip en forma desproporcionada, se va a generar un flap, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Para corregir este flap es muy importante
Y esto ocurrió porque tomamos más de un lado que del otro. Entonces, por el segundo clip, para normalizar esto, lo que tenemos que hacer es tomar más del lado contrario, de tal forma que se emparejen ambos lados. Cuando hay cambios crónicos de fibrosis a nivel de la mucosa, a veces es difícil hacer este cierre y tenemos que a veces recurrir a otras técnicas. Una de ellas que es útil es sellar el túnel utilizando cianoacrilato. Sin embargo, también podemos utilizar esta técnica, la cual hemos encontrado particularmente útil, que básicamente es colocar un clip para generar tensión con un hilo, y eso lo que nos va a favorecer es evertir los bordes y nos favorece el cierre posterior de la incisión mucosa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, inicialmente siempre colocamos el primer clip en la porción o en la parte distal de la incisión. Sin embargo, el segundo clip lo procedemos a colocar en la parte próxima de la incisión, y este clip va a estar eh, amarrado a un hilo que va a ir por fuera del endoscopio para poder generar tensión, y una vez de que genera tensión se aproximan y se vierten los bordes, facilitando la colocación del resto de clips. Finalmente, ¿cómo y cuándo descomprimir un neumoperitoneo? Atención, es importante pensar en la descompresión del neumoperitoneo cuando tenemos una presión pico de la vía aérea mayor a 35 centímetros de agua o una fracción expirada de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio. Generalmente la descompresión la hago en el cuadrante superior derecho, posterior a percusión, y lo hago colocando un catéter venoso largo de al menos 2 pulgadas, grueso, de 14 o 16 gauge, unido a una jeringa con agua sin émbolo, y eso lo que nos hace es confirmar la posición adecuada de la aguja, ya que vamos a presenciar un burbujeo o ver un burbujeo a través de la jeringa. A modo de conclusión, recordar que el POEM es una técnica segura y sumamente efectiva del tratamiento de la caracia. Sin embargo, para obtener los mejores resultados y evitar la aparición de complicaciones, vamos a requerir una estrategia clara y una técnica apropiada. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la charla, invitarlos cordialmente a Costa Rica cuando finalmente esta situación se normalice, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.